Muy buenos días y hoy vamos a comenzar con este tema, impacto generacional e impacto relacional. Vimos una breve introducción y hoy vamos a ejemplificar a través de las escrituras y entender precisamente el peso del impacto generacional y el peso del impacto relacional en la vida de nuestros hijos. A veces nos preguntamos, ¿importa en lo que yo hago las decisiones que tomo a nivel familiar, a nivel individual? ¿Importa? Y hoy vamos a estudiar precisamente y ver la importancia del impacto generacional y relacional. Nuestras decisiones afectan a nuestros hijos. Y vamos a comenzar precisamente estudiando esta diferencia, ya que en este canal analizamos la parte espiritual y la parte psicológica, que nos ayuda a nuestro desarrollo moral. Y vamos a entender por conceptos qué es el impacto generacional. El impacto generacional es esta maldad, es este peso de carga espiritual en maldad y en pecado que viaja en una línea generacional. Eso es lo que vemos en Éxodo: visitaré la maldad de padres sobre los hijos. Quiere decir que hay una carga espiritual de pecado y de maldad que se pasa generacionalmente, que si los hijos, lo hemos visto en la introducción, ellos deciden cortar, pues efectivamente no tendrán este peso o este patrón. Hay un patrón. ¿Qué es un patrón? Es algo que se repite, es un patrón generacional, algo que se va a repetir, este pecado y carga espiritual que se va a repetir en la vida de nuestros hijos y en sus generaciones también. Por eso es tan importante este tema. Y vamos a entender que esto es impacto generacional. Mis decisiones afectan generacionalmente. ¿Cuál es el impacto relacional y la diferencia de esto? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Son las relaciones conflictivas. Aprendimos que una familia es un sistema y se afectan unos a otros. Y si hay conflictos no resueltos, relacionalmente hay un impacto, tanto de los hijos como de los padres sobre los hijos. Estas cosas no resueltas, estos conflictos, heridas, abandono, etcétera, no resueltos, crean un impacto relacional. Y en otro video vamos a analizar cómo se puede reestructurar este impacto relacional y también cómo podemos cortar este impacto generacional. Y hoy vamos a estudiar cómo es esta transmisión. Ahora, vamos a utilizar la palabra de Dios como nuestra principal fuente, hablando en el ámbito espiritual. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 y 31. Y nuestro ejemplo del día de hoy es Acab y Jezabel. Dice la escritura: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Cuáles fueron los pecados de Acab y Jezabel? Podemos ver que hubo muchos. Entre algunos, pues es la idolatría, ya lo estamos viendo en la escritura, Baal, la adoración a Baal. Vemos que también hubo asesinatos, también conocemos la historia acerca de la viña de Nabot, hubo un asesinato también, y estamos viendo la acumulación de pecados que generacionalmente fueron transmitidos a sus hijos. Vemos también una manipulación, que eso ya se enfocaría o se encuadraría en el impacto relacional. Pero vamos a estudiar primero lo que es el impacto generacional. Estamos analizando los pecados que tuvieron Acab y Jezabel. Ahora vamos a ver su descendencia. Entonces entendemos que ellos introducen la idolatría, la violencia, la corrupción, y vamos a analizar su descendencia. Atalía, la hija de Jezabel y Acab. Y vemos en Segunda de Crónicas, vamos rápidamente a Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 6. Dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí está hablando del yerno y está hablando que se casó con la hija de Acab, y Jezabel en este caso su nombre es Atalía, pero menciona la escritura: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiere decir que repitieron la misma idolatría y todas estas
influencias de estos pecados generacionales fueron a través de ellos. Es sorprendente también ver y analizar en Segunda de Reyes, vamos rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Y podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 11, 1, otro pecado generacional. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Esto que Jezabel también había cometido, este asesinato, pues precisamente fue un pecado generacional transmitido a Atalía, y Atalía, al enterarse que se había muerto su hijo, pues se levantó y destruyó, mandó a matar toda esta descendencia real. ¿Estamos comprendiendo? Entonces vemos que el pecado se repite generacionalmente. Hubo consecuencias de este pecado. También sabemos que Atalía, pues esta maldad llegó hasta Jerusalén e intentó exterminar pues la descendencia de David. Y vemos y entendemos que todo esto es una influencia que vino a través de Jezabel, esta manipulación sobre su esposo, sobre sus hijos, que esto es un impacto relacional, pero vemos esa influencia que golpeó fuertemente, generacionalmente, esta maldad transmitida en sus hijos. Y como lo explicábamos en la introducción, es esto que sientes, porque hay semillas en el corazón de todos los hombres, más esta carga espiritual de mi linaje generacional, de actuar en este caso impulsivamente y actuar precisamente sobre esta carga generacional, en este caso el asesinato. Podemos ver el impacto generacional, que es lo que estamos hablando. Qué interesante es este tema. Y podemos estudiar también su otro hijo llamado Jorán. Él tuvo un impacto generacional con respecto a la idolatría. Precisamente políticamente quitó a Baal, pero sí idolatró, sí, exacto, precisamente a los becerros de oro. También es otro tipo de idolatría. Y vemos también otro hijo que es Ocosías, que hubo pecado de Baal, culto a los becerros de oro. Hay idolatría por las dos partes, de dos dioses diferentes, y consultó a dioses ajenos. Entonces podemos ver que el pecado principal de Acab y Jezabel fue transmitido precisamente a sus hijos. Sus tres hijos tuvieron este impacto generacional. ¿Importa lo que yo hago? ¿Importa el peso de pecado de mis decisiones? Individual, familiar, relacional. Claro que importa. Todo lo que nosotros hacemos impacta generacionalmente a nuestros hijos. Lo que tú estás peleando, estás batallando, escucha esto, lo que tú estás peleando y batallando, eso mismo van a pelear y batallar tus hijos. Pero vemos también, aquí entra la parte en el impacto generacional, estamos hablando en este momento y nos vamos a enfocar en este momento, pero también en Cristo Jesús hay una solución y una oportunidad. Y esto lo podemos ver registrado en Primera de Reyes, porque Dios es misericordioso y está por encima de la ley del hombre. Y podemos ver en Primera de Reyes 21, 29, podemos ver, dice la escritura desde el 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de ti, recordando el asesinato de Nabot? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Dios es malo? ¿Dios es elitista? No. Estamos viendo el impacto de las semillas que habían sido transmitidas generacionalmente a sus hijos, pero vemos una oportunidad de arrepentimiento, en este caso porque se humilló, pero sus hijos tenían que elegir. Vemos, tremenda es la palabra de Dios, vemos que Dios también les da la oportunidad de elegir o continuar con estos patrones, porque así como fue con Acab, de cortar, también podía cortar en la vida de sus hijos. Quiere decir que efectivamente el Señor visita la maldad de generación en generación, pero yo como hijo puedo elegir cortar o decidir seguir con el mismo patrón transmitido. Si yo estoy viendo y detectando, lo vimos en ejemplos anteriores, o alcoholismo en mi familia,
vicios en mi familia, problemas de ciertos ámbitos en mi familia y están transmitidos generacionalmente y yo sé que los estoy teniendo, por ejemplo, la infidelidad, y yo los estoy teniendo y ya los detecté y soy consciente de que los tengo, yo puedo decidir cortar lo que ha sido transmitido porque hay un impacto que viene en mi línea generacional. Y si yo quiero que mis hijos sean sanos, yo también puedo decidir llevar a mis hijos a cortar y ellos a tomar sus decisiones conscientes para no repetir estos patrones generacionales. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y la Biblia nos enseña un ejemplo y muchos ejemplos, pero también en este caso las consecuencias de yo continuar con este patrón. No solamente es que ha sido transmitido un pecado y una maldad generacionalmente, lo que tú estás batallando, están batallando tus hijos. Y si no somos reales, rectos delante de Dios, esto va a impactar la vida de nuestros hijos. Por eso la importancia de este tema. Y hubo consecuencias de muchos tipos y podemos verlo en Segunda de Reyes, las consecuencias en la casa de Acab. Segunda de Reyes, capítulo 9. Versículos 7 y 8, dice la escritura que es el juicio. Herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, porque sabemos que fueron la muerte de todos estos profetas a causa de Jezabel. Y dice, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré, perecerá toda la casa de Acab. ¿No importan mis decisiones? ¿No puedo transmitir muerte inclusive generacionalmente a causa del pecado y destrucción, no solamente en el impacto de mi sistema, de mi familia, sino en mis generaciones y en sus familias? ¿Hasta dónde llega el impacto del pecado generacional? Es tremenda la palabra de Dios. Y perecerá toda la casa de Acab. Hijos, nietos, bisnietos, todo esto es transmitido y hay un juicio que si no se rompen estos patrones, cae sobre toda la casa. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón y así al siervo como al libre en Israel. Tremenda la palabra de Dios, pero también vemos en Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 10, vemos también, y sabed ahora que de la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Hubo un juicio. Pero es tremendo saber que no solamente el pecado que se engendra, no solamente en este caso de la idolatría, no solamente afecta a quien lo hace, sino la consecuencia de alrededor, porque no solamente fue la descendencia, sino vemos también a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, todos aquellos que estaban implícitos en seguir y continuar este pecado. Tremenda la palabra de Dios, ¿qué tanto impacta un pecado? Tremendo, es como el pecado de los vicios, la maldad. No, por ejemplo, la drogadicción no solamente está impactando la vida individual del ser que está teniendo los vicios, el padre o los hijos o la madre, no solamente está impactando su vida individual, sino que hay un impacto relacional en la vida de la familia, destrucción. No hay, no se pueden afirmar, no se puede crear vínculos. Hay un problema ahí que está destruyendo a causa del pecado. Y si, por ejemplo, estamos hablando de un hijo y ese hijo sale de este sistema y va a ser otro sistema familiar que va a tener su nueva pareja, sus nuevos hijos, pero trae esta carga de pecado, de drogadicción, estamos viendo también un impacto relacional que va a afectar, va a haber conflictos en esa familia si él no decide cortar con estos patrones de pecado generacional, y también va a impactar su pareja y su familia y a todos los que están ahí, y haciendo un círculo vicioso sobre este pecado generacional. Pero vemos en la escritura cómo nos menciona precisamente este impacto generacional y el juicio y las consecuencias. Pero también vemos a un Dios que nos da la oportunidad, como le dio la oportunidad a Acab, de hacerlo reflexionar, porque a todos nos da Dios esa oportunidad. ¿Sabes qué?
reacciona, recapacita. A todos Dios nos da esa capacidad. Recapacita, tú hiciste esto, pero yo te puedo perdonar si tú te arrepientes y decides dejar. Y lo vimos en el ejemplo cuando Jesús, le dice a esta mujer que cometió adulterio, vete y no peques más. Aquí está la solución. Vete y no peques más. Tu pecado te fue perdonado porque reconociste, te arrepentiste, pero no lo vuelvas a hacer, porque el hecho de repetir nuevamente quiere decir que de por sí ya hay una carga generacional y entonces va a haber otra vez este patrón generacional de pecado y de maldad. Espero que estemos entendiendo la diferencia del impacto generacional y del impacto relacional. Entendido esto, el pecado y la maldad que se transmite de generación en generación, no solo estás batallando lo que tú individualmente estás dejando crecer en tu corazón, sino también estás batallando con un linaje y una carga espiritual que está siendo transmitida, pero que si tú ya la detectaste, puedes renunciar y cortar esos patrones generacionalmente que tal vez ya están influenciando en tu matrimonio, en tu casa y sobre tus hijos. Y sobre todo, si tú quieres generaciones limpias, necesitas cortar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos en esto? Ahora, vamos a analizar ahora el pecado o esta parte relacional. Ya hablamos del impacto del pecado, ahora vamos a analizar el impacto relacional. Hablamos que son conflictos relacionales no resueltos, situaciones que están por ahí, que están afectando este sistema. Aquí podemos ver el rol y jerarquías que no fueron correctas en el matrimonio de Acab y de Jezabel. ¿Quién debía de tomar el poder, en este caso de Israel? Acab. ¿Quién lo tomó? Jezabel. Aquí estamos viendo que está rompiendo el rol que le corresponde, la jerarquía que le corresponde y está afectando esta cuestión a su sistema también. Cuando no quiere decir, ni estamos hablando de machismo ni de feminismo tampoco, estamos hablando de lo que la palabra de Dios sustenta. Amén. Y la palabra de Dios sustenta jerarquías, en las cuales cuando el hombre muchas veces no toma su posición o su rol de hombre y la mujer lo toma para humillar, minimizar el rol que le corresponde al hombre, vemos un efecto. Y esto es un impacto relacional en la vida de sus hijos. ¿Estamos comprendiendo? Sí hay un impacto. Cuando el hombre no toma su rol y la mujer no toma su rol, porque Dios le dio un rol que no vamos a hablar de esto porque no es el tema, en otra ocasión, en otro video hablaremos de esto, pero vamos a centrarnos en el impacto relacional. Ahora vemos a una Jezabel que siempre está manipulando. Esta manipulación de Jezabel en su familia, en su entorno familiar, en su sistema, sí tuvo un impacto relacional. No generacional, relacional, y lo podemos ver en su hija Atalía. Atalía también tuvo la misma manipulación sobre la vida de su esposo, llevando a su esposo también a hacer atrocidades, haciendo muchas cosas y llevando a la idolatría también, todo por un plan inicial de Jezabel. Pero el peso y las consecuencias en su yerno lo vemos descrito y cómo afectó en este matrimonio. Lo vemos escrito en 2 de Crónicas 21, 18 y 19. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. El yerno, Joram, el esposo de Atalía. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Quiere decir que ni siquiera tuvo una muerte honorable y tuvo una enfermedad que fue juicio de parte de Dios. La falta de sabiduría del hombre de no tomar primeramente su rol y su orden jerárquico que Dios estableció sobre su sistema familiar tuvo un impacto relacional. La manipulación de una mujer que no es sabia tuvo un impacto relacional en la vida de su esposo. Tal fue que el juicio no solamente afectó a su casa, a su descendencia, sino que también afectó a su matrimonio. Y el pecado, o el juicio, más bien, el juicio cayó sobre su esposo Joram. Tremenda es la palabra de Dios. Entonces, esta consecuencia, en el impacto relacional, podemos entender que efectivamente estos conflictos no resueltos, estas situaciones que se dan dentro de un sistema, dentro de una familia, hay un impacto. ¿Qué crecieron viendo los hijos de Jezabel?
Jezabel, tomó el poder, esta orden de poder dentro de su sistema familiar, haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, que haciendo asesinatos, llevándolos a idolatría. ¿Qué crecieron viendo sus hijos? Idolatría, asesinatos, que pues la que mandaba era ella. Todo esto tuvo un impacto relacional y sus hijos repitieron no solamente los patrones generacionales, sino también de relación, y todo esto tuvo un impacto en la vida de sus hijos. Podemos entender que en base a esto hubo una justicia, un juicio divino a través de toda esta masacre. También hemos descrito que cuando Atalía mandó a matar toda su descendencia, hubo un nieto, una descendencia, que sí la libró. En este caso la escritura menciona a Joás, y esto es otra historia. Pero hablando de esto, podemos entender el impacto generacional y el impacto relacional. Sí afectan y todo trae consecuencias terribles. Cuando estamos hablando de relacional, no resolvemos nuestras situaciones. Es decir, por ejemplo, vamos a lo natural. Si, por ejemplo, hay una familia, padres en este caso, que todo el tiempo están peleando y hay guerra, y siempre en su caso hay guerra y hay guerra y hay guerra, los hijos tienen un impacto relacional. Hay miedo, hay emociones guardadas, muchos sentimientos encontrados por parte de los hijos. Y entonces uno dice, bueno, pues sí, ya me peleé y yo quiero, pues bueno, yo ya encontré al Señor, yo ya voy a cambiar, voy a ser como acá, me voy a humillar, me voy a arrepentir. Pero sí tenemos que entender que hay una gran diferencia cuando hay un impacto generacional que cuando hay un impacto relacional. Cuando hay un impacto generacional, efectivamente, Dios restaura tu vida. Pero cuando hay un impacto relacional, generacional, también afectamos a nuestros hijos a través del pecado. Pero hablando de un impacto relacional, no solamente afectaste eso, afectaste la vida de tus hijos en la actualidad, estás afectando la relación de pareja y de sus próximos sistemas, y no solamente con tu cambiar vas a restaurar esta reestructura familiar en la vida de tus hijos. ¿Qué tan importante es entender? ¿Mis decisiones afectan? Sí afectan. ¿Mis decisiones afectan? ¿Hay un impacto? Claro que sí. Si yo hago pecados a escondidas, bueno, pues nadie me ve. Yo como padre, yo como madre, nadie me está viendo. Sí, pero ¿qué crees? En tu línea y en tu cargo ya estás pasando generacionalmente un impacto en tus hijos. Que tus hijos, sin saber lo que tú estás cometiendo, ellos están sintiendo y van a sentir la carga de este pecado hasta que ellos sean conscientes de cortar en el nombre de Jesús toda esta carga generacional. Tremenda es la palabra de Dios. Qué bueno que tú decides cortar, y esto es la importancia de este video, que tú seas consciente de aquellos pequeños patrones que estás repitiendo, de esta carga de pecado generacional que ya te diste cuenta, que vienen transmitiéndose de generación en generación, que ya impactaron tu vida, que tú ya estás ejecutando, ya estás haciendo este pecado y esta maldad, que es importante que tú personalmente y tú individualmente cortes para que tus generaciones sean sanas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay solución en Jesucristo, pero vemos la misericordia de Dios descrita en la palabra de Dios, hablándole a través de Elías a Acab. Y Acab reaccionó, recapacitó y se humilló. Pero eso seguía ahí. No fue quitado, anulado, seguía ahí. ¿Por qué? Porque tienen que decidir nuestros hijos generacionalmente y relacionalmente cambiar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y hablando del impacto relacional, también podemos entender que no solo es que tú ya decidiste, bueno, yo ya entendí que efectivamente siempre hay conflictos, a lo mejor soy un padre, y como lo hablamos en otra ocasión, hubo un padre, una madre que no estuvieron presentes en la vida de sus hijos, generando un vínculo en la vida de sus hijos, y entonces, ¿qué sucede? Son padres ausentes. Hubo un impacto relacional, pero no solo con tu cambiar de la noche a la mañana, haciéndote presente en un día, una semana, vas a cambiar lo que hubo en tiempo atrás, que lastimó la vida de tus hijos, que impactó la vida de tus hijos. Tremendo es entender el impacto generacional y el impacto relacional. Y próximamente en el siguiente video vamos a entender y hablar precisamente de este impacto. Yo te invito a reflexionar tu vida y que entendamos el peso generacional. Y cuando yo no resuelvo conflictos dentro de mi sistema, estoy afectando no solamente
ahorita mi sistema, sino también generacionalmente hay una consecuencia relacional. Oremos. Señor, te damos gracias por el entendimiento de tu palabra, porque tú eres claro en tu palabra. Vemos el efecto y la consecuencia, Señor, del pecado. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos haces entender. Abres nuestros ojos, Señor, para reflexionar y entender cuáles son nuestros caminos, qué es lo que debo de cortar en mí, qué he detectado, Señor, que generacionalmente ha sido transmitido y que no quiero, Señor, que mis hijos estén recibiendo esa carga de pecado y de maldad, Señor. Decido cortar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, Señor, Enséñame a corregir, no solamente arrepentirme del pecado relacional que yo también cometí e impacté en mi familia, sino saber entender cómo se puede corregir esto relacionalmente en mi estructura familiar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra como base, Señor, y nos enseñas a través de ella, Señor, lo que haya impactado, Señor, en nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, por este video. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Yo te invito a que si esto fue de bendición para ti, compartas este video. Yo sé que muchas familias tienen necesidad de entender qué es lo que están viviendo, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que les está pasando, por qué sienten lo que sienten, por qué sus hijos están repitiendo patrones. ¿Cómo puedo yo cortar? Próximamente también tendremos un video justo dando la explicación de cómo poder reestructurar, cortar y cancelar todo impacto generacional y cómo podemos nuevamente reestructurar este impacto relacional, porque aquí tienen que ver nuestras decisiones. Nos vemos, saludos y que Dios te bendiga.